de 5 profesionales de diferentes países. Hemos tratado de elegir y pedirle que se sumen a estos eventos a profesionales que están viviendo y trabajando en lugares que han sido y aún siguen siendo en algunos casos muy castigados por la pandemia. Entonces vamos a tener de primera mano una exposición y comentarios de lo que está pasando en esos países y cómo se encara de alguna forma esta circunstancia. Antes de comenzar, como siempre, voy a agradecer a nuestros sponsors, las empresas que nos están acompañando siempre, que son parte también de la DAI. A Durlock, Calcillán, Indelval, Moltres, Robert y Padín, Target, Simprax, Barcia, Caputo, Domus, Grupo Cosmos, Knauf, Mapei, Moldumet y Trox. En primer lugar, voy a invitar a la arquitecta María Teresa Alonso, Marité Alonso, que estás ya encendida la cámara, entonces vamos a... primero la voy a presentar para los que no la conocen, porque creo que ya casi todos los que están presentes, muchos se conocen y se conocen muy bien. Marité es socia fundadora de la consultora Unique Arquitectura de Salud. Es una empresa que presta servicios de consultoría y asesora a proyectistas y gestores en temas de planificación médico-funcional y equipamiento hospitalario. Es docente en el Máster Internacional de Arquitectura Sanitaria, Presente y Futuro, acreditado por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es socia fundadora de ACPM, o sea, Asociación, lo digo en español, no en catalán, Asociación Catalana de Project Management, que es donde impulsa la difusión de la importancia de la gestión de proyectos. Arquitecta Project Manager, con más de 20 años de experiencia gestionando equipos técnicos multidisciplinares, en especial en proyectos relacionados con el ámbito hospitalario. Ha trabajado en proyectos en España, Portugal, México, Honduras, Guatemala, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Irak y Costa de Marfil. Arquitecta superior de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Buenos Aires, hizo un posgrado en Intervención Ambiental por la Universidad Politécnica de Cataluña, y un posgrado en Project Management, y ha sido docente de gestión de proyectos de empresas privadas en el posgrado Project Manager de la Escuela CERT de Cataluña y en el Máster Project Manager en Edificación y Urbanismo del Colegio de Aparejadores Arquitectos Técnicos de Barcelona. Creo que dije todo. Te paso entonces, te dejo, me voy. Muy bien. Y te dejo la cámara. Comparto la pantalla. Bueno, ¿me están viendo? Sí, perfectamente. ¿Y me escuchan? Sí, sí, bueno, sí. primero de todo, muchas gracias por la invitación. Cuando me dijeron si quería comentar mi experiencia, lo primero que le dije es que, claro, nosotros no hacemos proyectos, o sea, nuestra actividad no está vinculada con los proyectos, digamos, de arquitectura tradicionales, clásicos, sino como explicó, se refieren sobre todo al tema de la consultoría. Entonces, nosotros no hemos estado con mis socias, no hemos estado en la trinchera, en la primera línea de fuego de todo el tema del COVID, sino que hemos estado, digamos, atentas a lo que se estaba haciendo, sobre todo por lo que nos implica de estar pendientes para la visión de futuro, poder transmitirla a nuestros clientes. De igual manera que en este momento, para todos, un virus nuevo hace que, incluso a nivel científico y a nivel médico, no haya certezas. Constantemente se están cambiando o probando cosas y criterios. O sea, es esto de ahora el tratamiento es con hidrocloroquina sí, hidrocloroquina no.
las mascarillas sí, las mascarillas no, se transmite por el aire, no se transmite por el aire. Yo creo que igual que están todas estas incertidumbres, en el tema del futuro de la arquitectura no somos Nostradamus, no tenemos una bola de cristal y no tenemos muy claro, es muy pronto para saber hacia dónde vamos a ir. Pero de todas maneras se van vislumbrando ciertas cosas que creemos que podemos ir recogiendo, sobre todo para ir evaluando a ver si han funcionado o no han funcionado. Entonces yo les voy a hacer un pantallazo de un poco de la situación, qué es lo que ha ido pasando, un poco qué es lo que ha pasado en España, y les voy a mostrar imágenes de cosas que han hecho colegas, sobre todo promovidas desde las áreas de infraestructuras y mantenimiento de los propios hospitales, o sea, sobre todo desde ahí, y de alguna idea de futuro y de proyectos de futuro. Para que se pongan todos en situación, esta es la curva famosa de los casos diarios de COVID. En principio, la etapa más intensa, más dura, fue entre la tercera semana de marzo y a finales de la segunda semana de abril. El pico de contagios fue el 26 de marzo, con más de 9.100 contagios en un solo día. Y a nivel de fallecimientos, las fechas más o menos también en el mismo entorno, pero el pico de fallecimientos se dio el 2 de abril con más de 950 fallecimientos. Como resumen así un poco cronológico, el 31 de enero fue el primer caso positivo en España, que era un caso importado. A mediados de febrero fue el primer fallecido, el 11 de marzo fue cuando la OMS declaró el estado de pandemia y el 15 se declaró el estado de alarma en España. Desde el 15 hasta el 21 de junio estuvo vigente estado de alarma, o sea, centralización de todo lo que teóricamente era la gestión de la crisis de la sanidad desde el gobierno central. Aquí en España el sistema es similar a un sistema federal, o sea, cada comunidad autónoma tiene transferidas las responsabilidades de sanidad, pero con el tema del estado de alarma, esas, digamos, responsabilidades las retuvo el Estado desde el 11 de marzo hasta el 21 de junio. A partir de mayo es cuando empezó las fases un poco para ir aligerando el tema del confinamiento. Y ahora estamos a 14 de julio, con más de 120 brotes, y estos 120 brotes actualmente están hay más de 2.100 casos en estudio. ¿Cuáles fueron los retos o los problemas o los aspectos más graves a los que se tuvieron que enfrentar las infraestructuras sanitarias? Por un lado, la necesidad de camas de todo tipo, camas de UCI, UCI de cuidados intensivos, camas de hospitalización convencional, capacidad en urgencias. Hubo mucho problema con el tema de los medios de protección personal, elementos como las mascarillas, guantes, geles, alcohol, eran un artículo que en esos 3 o 4 semanas que les comenté no existían, no había manera de conseguirlos por ningún sitio. Son elementos que no tienen valor añadido a nivel tecnológico, pero la producción mayoritariamente dependíamos totalmente del exterior, entonces había una guerra, digamos, de compras y de precios. O sea, el que iba más rápido y pagaba más dinero, pues conseguía las cosas. Y no hablemos ya del tema de los respiradores. Y por otro lado también todo el tema de la gestión de residuos y en el momento del pico, la avalancha de fallecimientos que hizo que fuera necesario habilitar morgues provisionales en los palacios, en principio esta imagen es del Palacio de Hielo de Madrid. Había 2, en el Madrid y en Majadahonda, que es al lado de Madrid. O sea, la situación fue dramática. Cosas que se fueron haciendo, estos son ejemplos. Por un lado, el pabellón de congresos de IFEMA, la Feria de Madrid, que yo creo que ese es el que básicamente casi conoce todo el mundo. En estas instalaciones se fueron abriendo diferentes pabellones y se llegaron a tener
1.300 camas y se atendieron a más de 4.000 pacientes. Había también una parte de UCI, de cuidados intensivos. Ese mismo esquema también se hizo en otras ciudades. Por ejemplo, en Cataluña, los grandes hospitales tenían habilitados camas adicionales en pabellones deportivos. Esta imagen que les muestro aquí en el medio es la del pabellón olímpico del Vallebrón, que se habilitó como un apéndice, por si hacía falta, por un apéndice del Hospital del Vallebrón. El Hospital Clínico el Clínic de Barcelona tenía ese apéndice, digamos, de capacidad, por si hacía falta, en el Instituto Nacional de Educación Física, que es esta foto de aquí arriba a la derecha. Y también en otros recintos así de pabellones se habilitaron campamentos de emergencia, sobre todo también para las personas sin techo que podían necesitar pasar el confinamiento en algún recinto cerrado. Otra de las necesidades que hubo fue la de conseguir camas y adaptar áreas para la utilización de unidades de cuidados intensivos. En este caso, el ejemplo que les estoy mostrando son dos ejemplos del mismo hospital, el Hospital Trias y Pujol, o Can Ruti, que vaciaron la biblioteca. O sea, esta imagen de aquí del medio es la biblioteca que tenía el hospital, la vaciaron totalmente y hicieron todas las canalizaciones para transformarlo en una UCI para 12 personas. Y además tenían una unidad de neonatología, un proyecto de los arquitectos de Casa Solo, que todavía no estaba inaugurada, y la reconvirtieron en UCI. Esto es como ejemplos de cosas que se realizaron. Y también hoteles medicalizados. En el caso de la izquierda, por ejemplo, hoteles que se utilizaban medicalizados, pero con instalaciones digamos, portátiles. Aquí ven en la imagen central, debajo del número 2, trasladaban las botellas, las de oxígeno. Y en la zona de la derecha era un hotel medicalizado que dependía del Hospital Clínic de Barcelona. En este caso, se hicieron todas las canalizaciones para llevar las tomas de oxígeno a las habitaciones. O sea, en las habitaciones había las tomas de oxígeno con los caudalímetros que se habían llevado hasta ahí. O sea, estos hoteles medicalizados dependían de algún hospital. Esas fueron, además, sí que hubo hospitales de campaña, hubo digamos, casos que se han aplicado en otros países, también se hicieron. ¿Cómo se está mirando hacia el futuro? En este momento, la Comunidad de Madrid ha decidido hacer un hospital para pandemias. Empezó el proyecto supuestamente en el movimiento de tierras el 1 de julio. Este hospital para pandemias dicen que va a tener unas 1.000 camas y va a estar organizado en módulos de unas 48 o 50 camas, unidades de hospitalización. Y en principio está pensado para esto, para pandemias o, si es necesario, para reforzar en las campañas de gripe o por si algún hospital tiene que hacer obras y necesita, digamos, trasladar el tema asistencial. Esto es un caso que se está teóricamente construyendo. Y luego hay proyectos que están desarrollando equipos de arquitectos que seguramente todos conocen o han escuchado. Por un lado, desde PMMT, todo un sistema modular que permite también hospitales escalables para reforzar el sistema sanitario cuando hay algún caso de pandemia y que luego cuando en situaciones de interpandemia se puedan convertir para otros usos, formación, y son escalables para 64, 128, 256 camas. Este es uno de los ejemplos. Y otro ejemplo que está desarrollando PINEARC con ARUP, que es como, digamos, estandarizar estos sistemas que les mostraba antes de, digamos, hospitales dentro de pabellones y palacios de congreso. Entonces tienen planificado todo un sistema modular que se puede ir implementando dentro de los distintos sitios. O sea, estas son ideas que se están barajando.
hay que, en nuestra opinión, hay que hacer hay que parar, hay que pensar. Yo creo que las respuestas hay que adaptarlas a cada situación. La situación de los sistemas de salud son diferentes en distintos países. Los hospitales tienen que ser para todos, o sea, los hospitales no se pueden pensar solo para situaciones de emergencia, no hay ningún sistema sanitario que pueda soportar hospitales solo para una cosa. O sea, las personas tenemos otras patologías que tienen que seguir siendo atendidas, tenemos que pensar que tienen que convivir esas situaciones. Es verdad que áreas asistenciales de fácil conversión, que ya en otras ponencias anteriores que se comentaron, por ejemplo, grandes vestíbulos que se puedan reconvertir, las áreas de usos múltiples, que puedan ayudar a esponjar las áreas asistenciales. Creemos que hay que reflexionar sobre las matrices de proximidad de ciertos servicios. Por ejemplo, todo lo que es el área de obstetricia, partos, neonatos y la hospitalización asociada, o las áreas de oncología con los hospitales de día, son unidades que tienen que seguir funcionando y que si tienen una relación entre, digamos, el área de partos y su hospitalización y el área de neonatología fácilmente independizables del resto del hospital, se puede preservar su independencia si el resto del hospital o áreas diferentes del hospital tienen que atender las epidemias que han existido siempre, volverán y seguirán. Ahora es esta, hace 100 años fue la gripe española y puede ser otra, pero tenemos que estar, o sea, estas cosas han pasado siempre. Bloques quirúrgicos en módulos de 5 o 6 quirófanos que nos puedan permitir sectorizar para utilidad, digamos, infecciosos y utilidad no infecciosos. Configuraciones estándar, por ejemplo, las unidades de cuidados intensivos, las unidades de recuperación posanestésica, las observaciones de urgencia, que tengan unas instalaciones estándar que si se necesita dar soporte con equipamiento, podamos transformar, digamos, unas unidades de cuidados intermedios que se puedan transformar con equipamiento en cuidados intensivos si ya tenemos ciertas preinstalaciones. Y un tema muy, muy, muy importante que en la época esta de la pandemia se ha visto por muchas imágenes que se veían en las noticias y tal, que es el tema de los locales de apoyo. Apoyo para basura, para ropa limpia, ropa sucia, todo este tema de los equipos de protección individual generan un volumen de, digamos, elementos limpios y elementos sucios, y en las unidades de hospitalización hubo incluso que cancelar habitaciones para utilizarlas como almacenes porque son los patitos feos, todas estas áreas logísticas son los patitos feos de los proyectos. O sea, nadie quiere como arquitecto darle más metros cuadrados al almacén, ni al sitio de los residuos, ni al lugar donde están los elementos de limpieza. Pero creo que tenemos que pensar que son elementos muy importantes para el funcionamiento del hospital. Y pensar en las nuevas formas de practicar la medicina. Se habló en otras conferencias aquí de los temas de telemedicina y sobre todo de los temas que tienen que ver con integrar los distintos niveles de atención. Los niveles sociosanitarios, residencias, la atención primaria y la atención especializada. Y no caer en el deseo de medicalizar las residencias, sino que quizás las residencias tienen que tener su soporte en la medicina, o sea, en la atención primaria y su hospital de referencia por si hay un problema, pero que, a ver, las residencias son lugares para vivir. Y este es un poco el panorama y luego seguiremos hablando y bueno, espero que haciendo mucho intercambio de ideas. Ya está. Bueno, muy bien, Marité, muchas gracias. No me he pasado mucho, ¿no? Vale. No, perfecto, muchas gracias. Entonces ahora sí voy a pedirle a Gianluca